viene de dos raíces latinas, ¿no? Pro, por un lado, y la otra porcione. En latín las T se leen como si fuera una doble C, ¿no? Como acción. Tiene una pronunciación así, ¿no? Por eso hizo porcione. Entonces, pro, que significa adelantar, dirigirse a, eso es lo que significa pro, ¿no? Adelantar, dirigirse a. Y porcione significa dividir, ¿no? Segmentar, ¿no? Partir. Entonces miren la idea de lo que significa proporcionalidad, ¿no? Significa dividir, adelantar, ¿qué? Una partición. Eso es lo que significa proporcionalidad. Adelantar con una partición, una división. Hay que aclarar aquí un punto, que la división por la que propende la proporcionalidad puede generar una proporcionalidad aritméticamente equilibrada, o puede también gestionar una desproporción. ¿Sí? ¿Cómo es una proporcionalidad aritméticamente equilibrada? Que no es realmente posible en la práctica conseguirlo. Una proporcionalidad aritméticamente concebida es aquella que logra un equilibrio, ¿qué? Perfecto. Un equilibrio en segmentos, como es división, en segmentos o entidades, ¿qué? Iguales. Digamos que sería una proporcionalidad en términos de 50-50. Pero la proporcionalidad opera siempre es que desequilibrando. El principio, incluso, si uno fuera más riguroso, debería llamarse el test de la desproporcionalidad, no en sentido peyorativo ni negativo, no. Es que la función del test es desproporcional. Y entendiendo la desproporción como balanceo, todo balanceo siempre que implica sacrificar un extremo, que puede ser aquí un derecho fundamental, incluso un derecho ordinario, en aras de garantizar, de asegurar o de posibilitar un mejor ejercicio al otro extremo. Es más, en ocasiones va a pasar que uno de los extremos termine, ¿qué? Aplastando al otro. ¿Sí? Puede pasar eso. Entonces, para que me entiendan, la proporcionalidad, permítanme llamarla así, que no se llama así sino para que me entiendan, aritmética es 50 y 50. La desproporcionalidad, que también sería, pero en una aritmética de la desproporción sería 80-20, 100-0, ¿cierto? 60-40, ¿no es cierto? Y así sucesivamente, 85-25, ¿no? En términos así numéricos, porque siempre que se balancea, fíjense, hasta de la misma caracterización de la ponderación, siempre hay una posición constitucional que va a generar un desbalanceo. Pero eso no significa que el desbalanceo materialice una injusticia, no, todo lo contrario. El desbalanceo, ¿qué va a hacer? Va a terminar siendo un balanceo. ¿Parece contradictorio? Sí, parece. Pero se inventaron una técnica para evitar que esto resultara o deviniera en una contradicción, y es que aquí lo que se genera es una colisión. Entonces las colisiones no son contradicciones, sino tensiones, ¿no es cierto? Y en la tensión entre dos derechos fundamentales, o en abstracto principios, ¿no? Esa tensión entre uno querer tener más peso que el otro, hace que estos métodos se conviertan en indispensables para poder solucionar, ojo, esas tensiones. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que significa proporcionalidad. Entonces, retomando, test, que significa aquí que comprende un estudio escalafonado y por niveles de argumentación, ¿no? Por cierto, pues test es, ustedes lo saben, es cabeza en latín, ¿no?
de ahí vienen las palabras testigo, testamento, ¿no? Pero aquí pues que se trata de un ejercicio mental, jurídico por supuesto, de argumentación jurídica a través, vamos a verlo, de 3 niveles de argumentación. Proporcionalidad, dijimos que significan 2 cosas. La primera, si se logra obtener un equilibrio preciso en magnitudes iguales, de tal manera que los 2 extremos en tensión o en conflicto constitucional queden en un nivel que parejo. Pero eso es un estado realmente teórico ideal en la proporcionalidad, porque eso no es posible, ¿no? Eso generaría un sistema jurídico igualitarista que está proscrito de los estados constitucionales contemporáneos. Pero el segundo comprende la idea de desproporción, porque siempre las tensiones entre principios o derechos constitucionales va a hacer que uno prevalezca condicionadamente sobre otro hoy, pero mañana el que fue, entre comillas, derrotado puede prevalecer ¿qué? Sobre el que triunfó anteriormente, ¿no? Como en un engranaje. Entonces eso es lo que significa proporcionalidad, y dijimos etimológicamente, ¿verdad? Pro, adelantar, ¿no? Gestionar, ¿qué? Divisiones, ¿no? Segmentaciones, eso es lo que significa. Ahora, la proporcionalidad como test tiene 3 niveles de estudio, de análisis, de fundamentación, de argumentación, ¿no? De justificación. Entonces el primero de ellos es el principio, en otros textos aparece como subjuicio, en otros aparece como subprincipio, ¿no es cierto? Entonces el primero, vamos a llamarlo simplemente así, es el elemento de la adecuación, que también se denomina idoneidad, ¿sí? Entonces el primer elemento del test de proporcionalidad se denomina adecuación, que también se denomina principio, subjuicio de valor, de idoneidad. El segundo se denomina el principio de necesidad. Este subprincipio, subjuicio de valor de necesidad también se denomina de alternatividad, también se llama de esa manera, de alternatividad, o también lo llaman de última ratio, ¿no? O sea, última ratio también, última ratio. Pues la necesidad también se denomina alternatividad o última ratio. Y el tercer componente del test de proporcionalidad es la proporcionalidad en estricto sentido. La proporcionalidad en estricto sentido. En estricto sentido. Pues esos son los elementos, ¿verdad? Ahora hay que aclarar otra cuestión antes de explicar cómo opera cada uno de los elementos. Resulta que esta estructura así, escuetamente mencionada, así con sus elementos, sin desarrollar un contenido alguno frente a cada uno de estos elementos, a esto se le llama una estructura de racionalidad técnica o formal, ¿no? Entonces, esta estructura así tal cual está, se denomina una estructura de racionalidad técnica o formal. Y cuando la reflexión jurídica comienza a desarrollarse a través de la discusión, de la comparación, o sea, de lo que se llamaría en Leibniz y en la escolástica ars combinatoria, o sea, la argumentación de la adecuación, la sustentación de la necesidad, la fundamentación de la proporcionalidad, a eso se les llaman juicios de razonabilidad. Todas las estructuras jurídicas, todas, son estructuras de racionalidad técnica o formal.
pero al mismo tiempo son, desde el punto de vista del contenido, son componentes de razonabilidad. La racionalidad aquí en este caso, fíjense ustedes, comprendida como técnica o formal, es racionalidad instrumental, en tanto que la razonabilidad es argumentativa. Por eso se dice que la razonabilidad también se puede denominar juicios de racionalidad práctica, ¿sí? Sino que nosotros usualmente en el sistema jurídico lo utilizamos como razonabilidad, ¿no? La razonabilidad implica juicios prácticos, ¿sí? Juicios de valor práctico. Entonces, siempre los elementos de una institución jurídica siempre son elementos de racionalidad, ¿no? De ahí que la racionalidad siempre sea como una monedita con las dos caras. La racionalidad es la moneda, pero el sello, o sea, donde desaparece el numerito de la moneda, es la racionalidad técnica o formal, y la cara que llamamos, donde está una imagen, una cara, un edificio, una planta, etcétera, etcétera, es la razonabilidad o la racionalidad práctica, ¿sí? Práctica. Entonces, bueno, resulta, doctores, que ya he entendido eso. Entonces vamos a mirar cómo es que, al menos por ahora en abstracto, opera cada uno de estos elementos, ¿sí? Cada uno de estos elementos. Entonces, miren, la adecuación o idoneidad en un test de proporcionalidad, ¿qué es lo que va a analizar? Entonces ustedes van a aprenderse eso, va a analizar objetivos. Eso es lo que va a hacer la idoneidad o la adecuación. Se trata de un juicio constitucional que va a encargarse de mirar objetivos, punto. Pero viene otra pregunta: ¿qué clase de objetivos? ¿Y objetivos frente a qué? Como ustedes saben, la Constitución tiene una tecnología en términos de un diseño y de un programa de miles de objetivos que supuestamente deben ser cumplimentados, desarrollados en todo el resto del sistema jurídico. Todas las decisiones jurídicas, sea una ley, una sentencia, un acto administrativo particular o general, ¿sí? Cualquier acto de derecho, cualquier decisión, aquí decisión jurídica en sentido amplio, comprende absolutamente todas las decisiones, tienen objetivos, ¿no? Un acto administrativo particular diseña objetivos. Un decreto de presidencia de la República, en sus considerandos, incluso en el desarrollo de algunas de sus normas, tiene allí la aparición en términos de objetivos. Si no están establecidos, pues por supuesto es fácil entreverlos, ¿no? De manera, no debería ser así, ¿no? El derecho administrativo es derecho público y debe ser, someterse todavía al paradigma del principio de legalidad, pero bueno, se pueden discernir objetivos. Entonces, resulta que, por ejemplo, tenemos aquí una sentencia judicial con unos objetivos determinados: una absolución, una condena, el pago de una indemnización, una reparación moral, etcétera, etcétera. Es decir, tiene un resuelve allí con un mandato jurídico en términos de, bueno, mandato, prohibición, permisión, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Esa sentencia, ese acto administrativo, ¿no? Esa ordenanza, ese acuerdo, ese decreto, esa ley, pues siempre estará diseñada a partir de objetivos. Y en los objetivos de esa decisión jurídica, cualquiera sea, tiene que compararse, ¿no? Compararse con los objetivos contenidos en el bloque de constitucionalidad, ¿cierto? En el bloque de constitucionalidad. Entonces, esta decisión jurídica
tiene que compenetrarse con los objetivos del bloque. Y aquí en abstracto, si resulta que no se compenetra, no los desarrolla, los contradice, los ignora, pues decimos que la decisión jurídica es inidónea, inadecuada y por tanto pues desproporcionada, ¿verdad? Desproporcionada. Miremos aquí un ejemplo. Vamos a plantear esta hipótesis. Resulta que en el proceso penal, ustedes saben, lo sabemos, hay unos términos procesales para todo. Vamos a ubicarnos en el escenario de la emisión de una sentencia judicial condenatoria. Leído el fallo, lo sabemos en la audiencia, ¿no es cierto?, y notificada en estrados, la parte afectada con la decisión y con interés jurídico para recurrir tiene dos opciones para presentar la impugnación penal o la apelación contra esa sentencia. Una de esas vías es ¿cuál? La sustentación oral en el acto de audiencia en el que se notificó el fallo, ¿no? O presentar la sustentación de la apelación 5 días después, ¿no? 5 días hábiles después de notificado el fallo en estrados, leído y notificado, ¿verdad? Vamos a detenernos en la apelación escrita que se presenta con 5 días de posteridad a la lectura de la sentencia. ¿Está bien? Y vamos ahora a añadirle este ingrediente. Resulta que hay un caso, dos casos diferentes. Hay un caso en el cual se va a apelar una decisión con argumentos jurídicos que corresponden a 40 folios de reflexión. O sea, el caso ameritó 40 folios de reflexión jurídica, probatoria, ¿no es cierto? Todas estas conclusiones fácticas. ¿Está bien? Y hay otro caso en el que la reflexión jurídica meritó 1500 folios. ¿Sí? 1500. Viene la pregunta. Supongamos que es una sentencia condenatoria. ¿Cuánto tiempo tendrá la defensa para presentar la apelación en el caso? Supongamos que a impugnar todos los argumentos de 40 folios de reflexión, de pensamiento jurídico, fáctico y probatorio. Tiene 5 días, ¿verdad? ¿Cuánto tiene en este caso aquel impugnante de reflexión jurídica, fáctica y probatoria plasmada en 1500 folios? ¿Tiene qué? 5 días. Ese es el caso. Entonces vamos a determinar frente a cada caso el juicio de idoneidad o de adecuación, ¿no es cierto? De idoneidad o de adecuación. El bloque de constitucionalidad que plantea que en el artículo 29 está establecido el derecho a la impugnación procesal, ¿verdad? Y asimismo el bloque de constitucionalidad en el artículo 228 manifiesta que los términos serán, bueno, voy a parafrasear, no voy a ser exacto aquí, que los términos serán seguidos y observados de manera rigurosa, ¿no? Su inobservancia será sancionada, ¿no es cierto? Y el bloque de constitucionalidad también aquí, aparte que legitima la apelación penal contra una sentencia judicial, también va a establecer en términos de tiempo que en el artículo 29 establece que se pueden dilatar los procedimientos, pero justificadamente. ¿Cierto? El artículo 29 de la Constitución habla de la dilación ¿qué? Injustificada. O sea, que las dilaciones injustificadas no son aceptables o admisibles dentro del debido proceso, en este caso el debido proceso penal. Pero como nosotros y nuestro programa constitucional está también diseñado bajo el paradigma del principio test del plazo razonable, entonces hay que incluirlo aquí dentro de los propósitos. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Los objetivos del bloque de constitucionalidad. 1.
garantizar que una persona afectada con una sentencia condenatoria puede impugnar. 2. Garantizar que la persona sustente su recurso de apelación en un término que establezca la ley. Objetivo 3. De ser el caso, si el término legal establecido no es el adecuado, el idóneo para sustentar y presentar, de manera que el derecho de defensa no se vea involucrado negativamente, entonces habrá la posibilidad de alegar una dilación justificada. Esos son 3 objetivos que constitucionales. Ahora miremos los objetivos de la decisión jurídica, que en este caso es una sentencia. Pero, ojo, los objetivos los vamos aquí a definir. Como se está apelando esta decisión, pues los objetivos nos los va a definir el Código de Procedimiento Penal, porque esto es un producto de la reglamentación procesal del proceso debido penal, ¿verdad? La sentencia judicial. Entonces, ¿qué dice el Código de Procedimiento Penal en términos de objetivos? Dice el primero, no lo dice así expresamente, ¿no? Pero ojo que faculta la posibilidad en el 175 o 76 de impugnar una decisión, ya sea auto o sentencia, a través de la apelación penal. Pero como estamos aquí tratando la apelación de una sentencia judicial, entonces, ¿qué dice el Código de Procedimiento Penal en su trasfondo, en su teleología? Que se le garantiza a la parte o el interviniente afectada con la decisión para interponer el mecanismo de impugnación ordinario, en este caso la apelación. Hasta ahí, ese objetivo de la decisión jurídica que está plasmado en el Código se identifica con el primer objetivo del bloque de constitucionalidad. Ahora, ¿qué dice luego? Dice el Código de Procedimiento Penal que para presentar la apelación hay un término legal establecido. ¿Cuál? Si es por escrito, 5 días hábiles después de leído el fallo y notificado el Estado, ¿verdad? Hasta ahí no hay problema. El segundo objetivo también la Constitución lo comprende. ¿Está bien? Viene el tercero, el principio del plazo razonable, que en el Código de Procedimiento Penal no está establecido. Pero ojo, como el Código depende de la Constitución, se entiende que entonces el Código, pues, por prevalencia del artículo 29, incorpora muy bien ese principio del plazo razonable penal en su cuerpo normativo. Hasta aquí, doctores, no hay duda que los objetivos de la apelación plasmados en el bloque de constitucionalidad coinciden con los contemplados en el Código de Procedimiento Penal. ¿Sí me entienden, verdad? Entonces, hasta ahí, apelar una sentencia por escrito cumple todos los objetivos, tanto constitucionales como legales. Hasta ahí hay una proporción en términos de objetivos. Bueno, miren la necesidad. La necesidad, que también se llama alternatividad, hace que frente al caso que va a resolverse, ya sea la administración o la jurisdicción, bueno, el legislativo, que también está sometido a esto, tiene que identificar frente al problema concreto cuántas posibles soluciones razonables, ¿no?, limitadas, relevantes, pueden resolver de manera efectiva y que no sacrifique derechos fundamentales o no los afecte de una manera muy profunda, ¿no?, para poder elegir una de esas posibilidades. ¿Sí? Vamos con el caso de la justicia especializada. Es uno litiga, le notifican un fallo, bueno, notificaron ayer y tenemos que presentar la apelación el viernes de la semana entrante. Uno trabaja solo, y si no trabaja solo, pues uno quiere hacer la apelación, obviamente, es una responsabilidad muy grande.
Y repito, quizás exagerando, pero bueno, de golpe no mucho. Supongamos que de las 1500 reflexiones probatorias, de todo, jurídicas, probatorias y prácticas, vamos a contradecir, a contraargumentar contra 800. ¿No? En términos cuantitativos, aquí cualitativos, ¿no? 800. Viene la pregunta: ¿un caso penal donde haya una condena posibilita el ejercicio de una defensa integral, seria, idónea, responsable, plena, ¿no? Al presentar una apelación penal contra una decisión densa, un conflicto difícil, supongamos que sea una sola persona, ¿no? Se podrá producir una apelación con esas características que acabé de mencionar en 5 días, doctores. Pongámonos allí. Bueno, yo pongo este ejemplo porque lo he vivido, ¿no? Lo he vivido. Y no solo con sentencias tan extensas, aún un fallo de 80 folios de reflexión, donde uno vaya a impugnar 40, por ejemplo, de reflexiones, el contenido en 40 folios, es un sufrimiento, ¿cierto? Y eso que yo soy exageradamente trabajador, ¿sí? En esos momentos yo solo duermo 3 horas y media no más. Es más, duermo en un hotel cerca de la oficina donde esté, ¿sí? Digamos, tengo 3 despachos, entonces me quedo donde esté el mayor número de material, según el caso, y yo me quedo, no, ni siquiera me quedo en mi casa. Entonces trabajo de 7 a 1 de la mañana, a las 5 de la mañana vuelvo a mi oficina, atiendo otras cosas, rápido, dejo listo y vuelvo. Miren, llega el jueves y está uno desesperado, porque uno siente que le falta, y siempre va a faltar, sea el tiempo que resulte. Bueno, igual hay que presentarlo al tiempo. Y para uno no tener tropiezos, eso es una costumbre mía, a las 12 en punto tenemos que estar radicando, para evitar cualquier impasse entre las 2 y las 5. Y en penal sobre todo, ¿cierto? Entonces, primera solución frente a ese caso, una operación dura, fuerte. Piensen en nuestros fiscales, que no seamos los defensores. Yo les soy sincero y me incluyo yo. En este sistema yo nunca he visto una apelación de una sentencia sabrosa, que uno la disfrute. Mire, yo recuerdo una sentencia en un caso que tuve yo, me absolvieron por 6 delitos y apeló la fiscalía. Un buen fiscal además, por cierto, un señor que yo admiro mucho de la unidad. Bueno, en ese momento él estaba en la unidad de delitos sexuales, pero estaba en otra unidad en ese tiempo. Hizo una apelación pésima, doctores. No porque él no fuera capaz, obviamente que sí. Un tipo lleno de juicios, de preliminares, de preparación de casos. Bueno, en fin, un juicio a la semana, qué sé yo, una preliminar, luego la sustentación de unos recursos de apelación, peticiones de audiencias preliminares reservadas, etcétera, etcétera. Presentó esa apelación realmente pésima. Entonces yo en mi trasladito solo pedí que se declarara el recurso de cierto por ineptitud de esa presentación y punto. ¿Sí? Yo dije, pues, aplicado el esquema de la técnica, pues no tiene problema, debe de desecharse. El tribunal decidió que no, admite el recurso y lo resuelve. Y de los 6 delitos en que se logró la absolución, revocó y condenó por 2. Claro, eso a mí me cogió por sorpresa, pero el argumento ¿dónde salió? Ya vamos a ver, de la proporción. Bueno, frente a ese caso, esto es otro matiz de la proporcionalidad. Había involucrado intereses de sociedad, de víctimas, de fiscalía, y en un tiempo tan corto no podía el fiscal, no estaba obligado a lo imposible, generar perjudicando, ¿verdad? Bueno, eso es un ejercicio de necesidad.
¿El tribunal tenía varias soluciones? Sí. ¿Cuáles? La primera, desestimar el recurso, rechazar el recurso por ineptitud en su presentación, ¿cierto? Declararlo desierto. La segunda, ¿cuál es? Que fue la que hizo, darle trámite. ¿Cuál de las dos soluciones afectaba más derechos fundamentales y derechos constitucionales de Estado y sociedad? La primera, que era demasiado formal. Entonces, ¿cuál de las dos era más sustantiva? Tramitarlo. Entonces, ojo, por eso el de la necesidad también se llama alternatividad. ¿Por qué? Porque frente a cada problema hay que mirar solución 1, solución 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y entre las 7, escoger la que menos perjudique, ¿no? Ya sea a los dos extremos o ya sea a uno de los extremos. En este caso se perjudicaba a uno de los extremos, de manera que flagrante. Entonces, por eso es alternatividad. Y última ratio, también es el nombre que recibe, es porque entre todas las soluciones se debe elegir aquella que menos perjuicios, menos injerencias, menos afectaciones produzcan en los derechos fundamentales, incluso en los derechos ordinarios. Volvamos ahora al ejemplo que traíamos. Entonces tenemos una solución 1 aquí. ¿Cuál? Es una sentencia extensa, presente sus alegatos de apelación, bueno, su apelación, no alegatos, su apelación dentro de los 5 días siguientes. Pero mire, yo tengo 2 apelaciones más que hacer, una casación, tengo que irme a hacer un trabajo de campo, yo no sé dónde carajos, no tengo un abogado disponible para que se encargue de ese asunto. 5 días. Punto. Dura lex, sed lex, ¿verdad? Tengo la solución 2. Dilatar el tiempo. O sea, que no sean 5, sino ¿cuántos? Ahí viene la pregunta. ¿Cuántos sería el término de dilación que usted debe proponer como parte? De dilación justificada. Justificada. Claro, eso dice el código. El código dice que se puede extender el plazo, incluso una discusión, yo eso cada rato lo presento, porque pues ya uno ha sufrido esas consecuencias, y siempre que pierdo, pues bueno, por favor, denme 10, 20 días, he pedido hasta un mes, y bueno, al menos me han dado 10 días. Ya, como es ya distensionan un poco más la cuestión. Entonces, doctores, depende del caso. Entonces, ¿cómo cuantifico yo el tiempo que necesito como fiscal, como víctima, como defensa, para poder pretender del juez una dilación justificada del tiempo para yo poder presentar mi apelación? ¿Cierto? Entonces, bueno, la Constitución lo autoriza, dijimos en el artículo 29, que dice que lo que están proscritas o prohibidas son las dilaciones que no justas, ¿cierto? Pero como la Constitución es flexible, a contrario sensu, la Constitución que permite que se puedan inobservar los términos legales siempre y cuando se trate de una extensión temporal justa. Entonces, ¿cómo lo dimensiono? Pues a través del principio del plazo razonable. Entonces determinaré la complejidad del asunto, el número de delitos, la cantidad y cualidad del acervo probatorio, la cantidad de sujetos activos comprometidos en el asunto. Digamos que aquí sería un derivado de esta causal, ¿no? Que dice la actividad desarrollada por el Estado, ¿sí? Entonces, uno como parte alega todas esas causales, es una exageración, pero puede pasar una de ellas, 2 de ellas, usted las elige y las sustenta, ¿no es cierto? El juez ya definirá, ¿no? El juez de conocimiento, si se queda con los 5 o le extiende el tiempo, ¿no? Ahorita fue como en julio del año pasado, hice otra vez el ejercicio a través de uno de los compañeritos míos de oficina, y la cosa se fue a 10, ¿sí?
Pero viene la pregunta que por ahí alguien mencionó, que eso es lo que dice el código, que no exceda el tiempo del término fijado en la ley, ¿verdad? La pregunta es, ¿podemos superar esos 10? Claro, ¿sí? ¿Por qué? Porque el principio del plazo razonable es principio, ¿no? Y allí esta tasación que aparece normativamente plasmada en el Código de Procedimiento Penal, pues realmente frente a determinados casos hace una reducción, digamos, insoportable del ejercicio en este caso. Yo no he podido conseguir, pero en Barranquilla, eso sí lo sé, un abogado, unos abogados, no me acuerdo muy bien, hicieron el ejercicio y le dieron como un mes o un mes y medio de plazo, algo así. Claro, plantearon bien la argumentación, pero después hubo allí un escándalo porque la apelación que presentaron era como si uno hubiese tenido 3 días, no, ni 5, para presentarlo. Entonces también eso presenta el tropiezo de la irresponsabilidad del litigante, ¿no es cierto? O del aprovechamiento de una situación de ese tipo. Entonces aquí en la solución 2, usted puede proponer 10, 20, 90 días, ¿sí? Y ya sustentado a través del principio del plazo razonable, ¿qué va a hacer el juez? A decir, tiene usted razón, me cumplió con los requisitos de la carga argumentativa frente al principio del plazo razonable. Supongamos que usted pidió 90, entonces el juez dice, adopto la pretensión número 2, pero le voy a conceder 20. ¿Está bien? Eso es una aplicación del principio de proporcionalidad en su nivel de necesidad. Hasta aquí el test va impecablemente diseñado. Y el último sobraría, la verdad, les confieso. Todo el mundo dice que es el más importante, y es cierto. Si es el más importante, pues realmente uno obviaría estos dos, porque uno termina repitiendo lo que dice la adecuación y la necesidad aquí en la proporcionalidad en estricto sentido. Pero en la lógica de la proporcionalidad en estricto sentido, usted lo que tiene que hacer es lo siguiente: usted, según la cantidad de derechos fundamentales que se afecten, entonces usted hace el balanceo o la proporción en estricto sentido, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que aquí en este caso solo se trata de una controversia, de una tensión, de un conflicto entre Estado e individuo. Aquí el Estado, ¿quién es? Pues el derecho procesal penal, ¿no? La dinámica de la actuación penal del Estado. Aquí, ¿quién sería el individuo? El condenado, el declarado responsable penalmente, ¿sí? Pero aquí puede aparecer la sociedad representada por la Procuraduría, la Fiscalía, la víctima y, por supuesto, la misma magistratura, ¿sí? Si usted extiende el balanceo. Pero vamos a dejarlo con 2 para que me entiendan cómo opera, que de aquí es que el test realmente metodológicamente es atractivo, pero es inoperante, porque si uno lo aplicara como tiene que ser, ahí termina uno echándose hora y media, 2 horas, planteando un problema en estos términos. Entonces, como estamos hablando de la apelación penal y el juicio de necesidad, ya comenzó a ablandarme el término perentorio de los 5 días frente al caso complejo que acabamos de discernir, de manifestar allí. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Que el Estado tiene atribuciones constitucionales que tiene que hacer cumplir. La primera, que los procesos se adelanten en los términos que el mismo Estado estipula, ¿no? Entonces, aquí es una atribución. Entonces, vamos a escribirla de la siguiente manera: perentoriedad de los términos. Claro, sin duda que eso es un interés estatal.
Es un interés porque imagínense el Estado dilatando los términos de todos los procesos habidos y por haber. Eso le genera costos, eso genera demoras, genera insatisfacciones. Eso correlativamente, ¿qué va a generar después? Más burocracia, más impuestos para los ciudadanos. Entonces el Estado tiene un interés primordial en que sus procesos se desarrollen acatando en la medida de lo posible, en un porcentaje alto, los términos procesales. 2. ¿Por qué el Estado tiene ese interés? Entonces, porque hay unos principios del programa constitucional que se aplican aquí. Uno, para garantizar la eficacia por medio de la administración de justicia a la sociedad. Entonces, aquí, eficacia de la administración de justicia. ¿Cierto? Y podría uno manifestar un tercer objetivo, ¿no? Que aparte de esa eficacia garantizada por esa perentoriedad de términos, sin sacrificar por supuesto el derecho sustantivo, genera ¿qué? Paz social. Un proceso largo va generando más conflictos, rivalidades, cansancio, desgaste, ¿no es cierto?, insatisfacciones y a veces hasta violencias entre grupos de poder que normalmente no se notan por encima de los escritorios de las salas de audiencias, digo escritorios de todos, defensores, fiscales, de todos, sino que se notan es por debajo, se perciben pero no se mencionan. Entonces miren las atribuciones para poder balancear. Ahora miremos las del individuo, o sea las del condenado. Entonces tenemos, por un lado, un derecho a una apelación idónea, eficaz, integral, ¿sí?, que coinciden con los principios que regentan el derecho de defensa. Es una apelación justa, llamémosla así nomás. Una apelación justa. 2. Presentar una apelación en un tiempo ¿qué? Razonable. Y vamos a suponer, identifiquemos otro, eso aquí caben todos los derechos fundamentales posibles, pero pues cuando uno va a balancear escoge los más importantes. Y miremos otro, el de acceso a la justicia. Acuérdense que el acceso a la justicia es un derecho fundamental y tiene que ser real y efectivo. Cuando yo apelo, una vez más, accedo a la justicia. Hasta ahí no hay problema, formalmente hablando, pero la pregunta, frente a un caso tan complejo como el que dijimos, ¿se hará realidad una apelación para desarrollar seriamente un derecho de defensa? No. ¿Entienden? Eso es como negar la instancia. O sea, la afirmo y la niego al mismo tiempo. ¿Ven? Bueno, entonces, cuando usted hace eso, identifica lo que le corresponde al Estado, identifica lo que en términos de derechos fundamentales le corresponde a la persona afectada, entonces ya va a comenzar el balanceo. Realmente no es que sea difícil, sino que es dispendioso. Miren por qué. Proporcionalidad es balancear. Entonces miren, cojo del platillo Estado y confronto con el platillo individuo. Con perentoriedad de los términos. Y miren lo que tengo que hacer. Tengo que coger y decir si es el Estado el que gana, el que tiene mayor peso aquí, ¿por qué pesa más que una apelación justa? ¿Por qué esta perentoriedad pesa más que un tiempo razonable? ¿Por qué esta perentoriedad no negaría el acceso a la justicia? Luego cojo el 2.
Dos, eficacia. ¿Por qué la eficacia tendría que ser prevalente frente al derecho sustantivo de impugnar? ¿Por qué la eficacia sería prevalente aquí frente al tiempo razonable para presentar una buena apelación? ¿Por qué la eficacia aquí no vulneraría el acceso a la justicia? Y si no vulnera, ¿por qué es aceptable esa vulneración? Ahí balancearía. Oralmente o en el escritorio en el computador. Y sigue uno ponderando. Entonces se coge el último. ¿Por qué la paz social como derecho social constitucional implicaría superioridad o prevalencia por el interés general, supongamos, frente a la apelación justa que deviene de un interés particular? O la paz social, ¿cómo se menoscabaría o se desconocería por dilatar un tiempo procesal, así sea justo? Y lo mismo, ¿por qué prevalecería aquí la paz social y se negaría y afirmaría la instancia? Fíjense que sonó feo lo que yo acabo de decir, porque estoy diciendo aquí que el Estado justificaría esas atribuciones para decir tiene que apelar encima de eso. Pero si lo tomamos al contrario, de aquí para allá, apelación frente a 1, 2 y 3, tiempo razonable frente a 1, 2 y 3, acceso a la justicia frente a 1, 2 y 3, entonces ustedes saben que la respuesta sería ¿cuál? Que la apelación tendría que presentarse en el término distensionado, dilatado, justificadamente, logrado en la conclusión del juicio de necesidad por las razones del balanceo del tercer nivel de argumentación constitucional. ¿Ven? Y así sucede, doctores, con todo. Fíjense que de pronto sí es diciente lo del juicio de adecuación y de necesidad, pero con la ponderación simple es suficiente como para no alargar la cosa, ¿cierto? Para determinar si es posible hacer este ejercicio o no. Si es posible hacer el ejercicio o no. Lo mismo pasa con la imposición a nuevas medidas de aseguramiento. Se identifican los objetivos de la medida con relación a los que establece la Constitución. Se mira aquí en la necesidad. Medida no privativa de la libertad según el caso. Detención domiciliaria, ¿no es cierto? Detención en establecimiento carcelario o libertad. Ahí hay 4 o 3 según el caso soluciones. Y según la argumentación, el juzgador trata de mirar que la persona atienda su proceso en libertad. Si no puede, y el juzgador, porque la fiscalía hizo un estupendo ejercicio argumentativo y probatorio, va a tratar de afectarla a través de la detención domiciliaria. Pero, si es insoportablemente grave el evento típico y de no cumplimentarse las finalidades a través de una medida más fuerte, tal vez no le queda más, digamos, posibilidad a petición del fiscal, por supuesto, que imponer la detención en establecimiento carcelario. Luego que hace esta elección, viene el balanceo. ¿Por qué la cárcel? Y luego aquí, ¿por qué no libertad? Y se determinan los cruces. Por eso cuando uno va a balancear máximo con 3 argumentos por cada extremo, es suficiente para no ensanchar tanto el principio de proporcionalidad. Miren que solo explicarlo genera una demora. Y eso en abstracto. Imagínense, doctores, yo alguna vez he hecho varios ejercicios y tratando una vez, me acuerdo en una sustitución por ahí en el año 2007, tratando de, en un casito también complejo, ¿no? Era un tráfico
de migrantes y un poco de delitos más. Y se trató de aglutinar y salió en hora y media. Solo el test. Entonces yo no volví a usar el test. Y si uno mira en la praxis, realmente no hay tiempo para el test. Uno escucha de fiscales, de todos nosotros, jueces, todos. Dice la medida es necesaria, adecuada y proporcional, pero no se sustenta cada ámbito, sale. ¿No es cierto? Pero es por eso, tiene esa dificultad. Y en las sentencias de la Corte Constitucional, de más o menos del año 2002, 2003 hacia acá, mencionan el principio, pero no lo desarrollan. Entonces la Corte reemplazó el principio, pues digo yo, no lo ha dicho la Corte, con lo que ella ha denominado razones objetivas y razonables, punto, que es más fácil. Pero no deja de mencionar el test, que dice el test de proporcionalidad que tiene tantos elementos. La Corte sobre el test de proporcionalidad ha dicho, pero cuando uno mira el desarrollo de la decisión, uno no dice por qué es idónea, dónde está la necesidad y dónde está el balanceo estricto, uno no lo ve, es por eso. Entonces fíjense que teóricamente y exclusivamente es un método nomás, que eso a usted no le va a garantizar justicia. Es decir, que uno lo aplique y diga, listo, yo aplico el test de proporcionalidad y el resultado de mi pretensión procesal o de mi decisión jurídica va a ser ¿qué? Indiscutible, ¿no? Es una crítica que se le ha hecho, entonces simplemente es un modelo para estandarizar el discurso, para exponerlo de una manera entendible. Esa es la función del test.